como ya se habló un poco de nutrición, precisamente hubo un tema específico de nutrición en demencia, hablaré más de hidratación artificial en el paciente con demencia, medicación por vía subcutánea, el uso de antibióticos en la demencia avanzada y terminal y al final pues mencionar algunos indicadores de calidad en atención en el paciente con demencia avanzada. ¿Podrían levantar la mano los que estén a favor de nutrición artificial en demencia avanzada, demencia terminal? Sin miedo, ¿quién está a favor? Bueno, son pocos, eso es apropiado. Como mencionaba, en la evolución natural de la enfermedad va a haber un trastorno de alimentación que puede manifestarse por anorexia, disfagia, apraxia, pérdida de peso, todo lo que ya se mencionó en las diferentes presentaciones de ayer. Y en estos pacientes con demencia se ha visto que la colocación de sondas de alimentación en una unidad de cuidados paliativos es más frecuente en el paciente con demencia frente a otras enfermedades terminales. Un paciente con demencia tiene una probabilidad 2.6 veces mayor de que se le coloque una sonda para alimentación. Esto es más por demanda familiar y demanda de cuidadores que por una justificación médica como tal, pero se llega a colocar por estas razones emocionales o por este debate ético, hasta en un 24, 40 o 34% la sonda de alimentación en pacientes con demencia. Sé que es pequeña la letra, no quiero que lo lean, lo que quiero es que vean que son varios los estudios, no demasiados, pero varios en los que se ha tratado de demostrar o evaluar la utilidad de la nutrición artificial en pacientes con demencia. En general son cohortes prospectivas y retrospectivas, donde se ha visto que la sobrevida no se modifica con y sin sonda de alimentación. Aquí en este estudio el 50% vivió a 6 meses con y sin sonda, 195 días frente a 189 días. Y en este otro estudio, 59 días frente a 60 días. Entonces no hay diferencia en cuanto a la sobrevida de pacientes. Esto se ha estudiado en los últimos 20 años y precisamente no hay evidencia que demuestre que la nutrición artificial pueda prevenir o disminuir la neumonía por aspiración, que pueda reducir las infecciones y tampoco que prolongue la vida del paciente. No se ha logrado demostrar que disminuya la prevalencia de desnutrición en un paciente con demencia, la incidencia de úlceras por presión. Y en general las guías como el ESPEN o la Sociedad Americana de Geriatría pues no recomiendan la colocación de sondas para alimentación artificial. Esta revisión de Cochrane también habla que las sondas de alimentación, llámese nasogástrica, gastrostomía percutánea, yeyunostomía, no modifican la sobrevida en los pacientes cuando se ajusta a la severidad de la demencia y a las comorbilidades que presentan en ese momento los pacientes. Por tanto, no tenemos artículos, no tenemos evidencia que hablen de la repercusión de la sonda de alimentación para mejorar calidad de vida, disminuir incidencia de úlceras por presión o la desnutrición en los pacientes. Pero sí se ha reportado que hay mayor número de complicaciones asociadas a la colocación de la sonda de alimentación y pues también mayores demanda o necesidad de cuidados para que permanezca ahí la sonda, no se presenten estas complicaciones, incluso muchas veces se recurre pues a sujeción del paciente. Con esta información pues podemos considerar que la colocación de una sonda de alimentación, cualquiera de ellas, pues podría ser una medida fútil para un paciente que tiene demencia terminal. ¿Cuándo se llegan a colocar estas sondas de alimentación? Cuando hay un evento agudo, cuando llega el paciente a hospital por una infección o una deshidratación. Pero ¿cuál es el problema? Que estos pacientes que se les coloca la sonda por un evento agudo, pues mueren con mayor frecuencia en un medio hospitalario que en su hogar o en su unidad de cuidados crónicos. Y también la familia o los cuidadores refieren con mayor frecuencia mala calidad en la atención en el proceso de muerte porque suelen
solemos caer en encarnizamiento. Por lo tanto, hay que fomentar directrices anticipadas para evitar precisamente la colocación de estas sondas en eventos agudos, y toda esta discusión o toma de decisiones pues se verá en el próximo tema. Hay que recordar que no es lo mismo no colocar una sonda de alimentación y que la enfermedad continúe su evolución natural hasta llegar a la muerte, a retirar una sonda de alimentación. No es lo mismo. Si el paciente ya llega con una sonda a nuestra consulta o al hospital y ya tiene una sonda, no es recomendable retirarla, porque aquí sí puede haber más controversia ética y podemos pues favorecer el que se presente la muerte pronto. Ahora, de nuevo, levante la mano, ¿quién está a favor de hidratación artificial en pacientes con demencia terminal? Parece que un poco más. Precisamente también es un debate importante en cuanto a lo ético de ello. Quien está a favor lo apoya porque se pueden aliviar síntomas, se puede mejorar la sed, disminuir algunos efectos adversos de medicamentos cuando se hidrata al paciente, mejorar el estado de alerta y que sea una forma de continuar los cuidados y el soporte de este paciente con demencia avanzada y no dar esa falsa impresión de abandono a un paciente con demencia. Quien está en contra pues lo justifica, o su argumento es que finalmente es una medida invasiva que puede favorecer retención hídrica, sobrehidratación, aumento de secreciones respiratorias, de edema periférico, de ascitis, incluso falla cardíaca. Puede prolongar la fase de muerte al hidratar al paciente y con esto el sufrimiento que se intuye pudiera tener el paciente, y que afecta como tal el proceso de aceptación de muerte del paciente o la cercanía de muerte de esta persona. Esta revisión también de Cochrane realmente pudieron obtener pocos estudios, 6 estudios en esta actualización a 2014, y son tan heterogéneos que no se puede hacer una revisión de ellos, sino solamente estudiar por separado. En uno de ellos se menciona que la sedación y las mioclonías pueden mejorar con hidratación artificial. También se asocia en otro estudio de Morita a problemas o complicaciones, como mencionaba, derrame pleural, ascitis, edema. Y en este estudio más reciente de Eduardo Bruera en 2013, se encontró que puede haber mejoría del delirium nocturno con la hidratación artificial, pero que no hay repercusión en aumentar sobrevida y tampoco mejora calidad de vida. Así que con la evidencia que tenemos hasta el momento, que esto quiero pues aclarar también, estos estudios la mayoría son para enfermedades terminales, no demencia, entonces mucho menos información se cuenta para la decisión en un paciente con demencia terminal. Por tanto, la suspensión o no instauración de hidratación artificial no repercute en la fase final de la vida cuando la expectativa de vida es menor a 2 semanas. Esto lo tenemos con estudios de otros pacientes terminales, no demencia. Así que este escenario no es el que habitualmente vemos en un paciente con demencia terminal, ya que cuando empiezan con esos problemas de deglución, todo el trastorno de alimentación que mencionaba, en general el paciente pudiera vivir incluso más de esos 2 semanas. Sin embargo, lo que se ha visto es que en unidades de cuidados crónicos o paliativos puede haber reducción de alucinaciones y menos mioclonías, sobre todo porque este tipo de pacientes pues los vamos a tener en manejo con opioides u otro psicotrópico que puede favorecer estos efectos secundarios. Así que continúa siendo un debate ético. Cuando se decida colocar hidratación artificial, se debe discutir las ventajas y desventajas con la familia, con los cuidadores, para tomar la decisión más apropiada para ese paciente de acuerdo a los objetivos terapéuticos que se busquen. Y si se decide como tal colocar la hidratación artificial, pues siempre buscar la vía de administración menos invasiva, que suele ser la vía de hidratación subcutánea. El dispositivo subcutáneo se puede poner en muslo, se puede poner en abdomen, en tórax, y se ha visto que no tiene inferioridad en cuanto a la efectividad de la hidratación frente a la hidratación intravenosa, en cuanto a electrolitos o en cuanto a cambios en azoados, en la función
renal. Generalmente se recomienda que sean soluciones normosmolares para mayor tolerancia. Este es un estudio realizado en Alemania en unidades de cuidados paliativos que se colocaron dispositivos subcutáneos y se observó que el tiempo promedio de duración del dispositivo es de 4.8 días. Entonces, siendo un rango de 1 hasta 16 días, lo que yo les recomiendo es que sean 5 días de utilizar un dispositivo subcutáneo y no más allá de 7 días, aunque se vea bien el dispositivo. Aquí enlisto los fármacos que se utilizan con mayor frecuencia por vía subcutánea. En negritas los 3 grupos farmacológicos más comunes que se utilizan más frecuente en los pacientes paliativos y después algunos otros fármacos para controlar todos los posibles síntomas que se pudieran presentar. Y en la segunda columna, otros antibióticos que pudiéramos utilizar. En general, todos los fármacos podemos utilizarlos por bolos o en infusión, aunque algunos como la ceftriaxona, en general los antibióticos y la dexametasona, es mejor diluirlos y pasarlos en una infusión corta de 2 horas. Hay que recordar que la vía subcutánea, el 83% de las veces o de los casos se utiliza para pacientes paliativos. Entonces hay que contemplar mucho las ventajas y desventajas de utilizar todos estos fármacos en ese paciente en específico. Este es otro estudio hecho en Ginebra donde se evaluó precisamente qué fármacos y qué soluciones se utilizaban con más frecuencia en pacientes terminales. Es la solución salina para hidratación, furosemide, de antipsicóticos haloperidol y levomepromacina, la dexametasona y principalmente como analgesia opioides. La morfina es el número 1. Los pacientes con demencia terminal y cualquier otro paciente con una enfermedad terminal, pues están en mayor riesgo de presentar alguna infección, como ya mencionaba, y pueden estar expuestos con mayor frecuencia al uso de antimicrobianos. Pero uno de los principios de los cuidados paliativos es tratar de mantener ese equilibrio entre el beneficio del medicamento o la intervención que vamos a realizar y los posibles efectos secundarios o las implicaciones éticas de iniciar ese medicamento o esa intervención. Esto pasa precisamente con los antibióticos y esta herramienta que se realizó también en Alemania en unidades de cuidados paliativos, se reportó que en 655 pacientes registrados, 448 tenían indicación de utilizar algún antibiótico por infección. Esa fue la edad promedio, pero solamente 2/3 partes se indicó el antibiótico. Las principales razones o causas para iniciar el tratamiento antibiótico fueron infecciones como neumonía, infecciones urinarias o alguna otra infección sistémica. Lo que llama la atención es que hay quien incluso lo utiliza para ganar tiempo o como profilaxis, que en este contexto de una enfermedad terminal pues es menos justificable. Los fármacos o antibióticos más utilizados, las penicilinas, quinolonas, cefalosporinas, metronidazol y algunos otros que están ahí. Se observó que para iniciar un antibiótico, la mayoría de las veces lo decide el médico tratante, pero para no iniciarlo o para suspenderlo, esto dependía más de una decisión en conjunto, de discutir no solamente el médico, sino el equipo de enfermería, el resto del equipo de cuidados paliativos y también con la opinión de la familia o el paciente cuando así era posible. Las principales razones para suspender el antibiótico fueron deterioro del estado general, ineficacia como tal del antibiótico en el objetivo que buscábamos, los efectos secundarios o el deseo del paciente o la familia de suspenderlo. Estoy hablando también de otro tipo de pacientes terminales. Así que no tenemos criterios bien definidos o establecidos para el uso de antibióticos en una demencia avanzada, pero los objetivos por los que se pudiera utilizar o justificar sería para tratar infecciones, incluso pensando en resolverlas, y la mayoría de las veces en la demencia terminal para aliviar síntomas. Puede ser
el dolor por una infección local o disminuir las secreciones respiratorias en caso de una neumonía, aunque no pensemos en resolver la neumonía, pero que eso mejore la disnea que pudiera tener el paciente. Todo esto dependerá del pronóstico de sobrevida y del curso que tenga como tal la enfermedad con el inicio del antibiótico. Lo que se ha observado también en pacientes con demencia avanzada es que el manejo de infecciones como otros cuadros agudos es lo mismo si se hace en el domicilio o en su unidad de cuidados crónicos que si se lleva al paciente a un hospital. Es decir, no hay repercusión en la sobrevida global del paciente. Y así nos evitamos también las posibles complicaciones que se presentan al llevar a un paciente a una sala de urgencias o un hospital, como puede ser la presencia o exacerbación de delirium, mayor desacondicionamiento físico, infecciones intrahospitalarias que puedan complicar la sintomatología y las úlceras por presión. Hablando de otras intervenciones, este estudio nos reporta que en pacientes con demencia que eran canalizados a un servicio de cuidados paliativos o vistos por un paliativista, frente a otros pacientes con demencia que no recibían este tipo de atención, pareados 1 a 2, se vio que aquellos que recibían cuidados paliativos eran sometidos con menor frecuencia a hemodiálisis, se intubaban menos y obviamente recibían con menor frecuencia ventilación mecánica invasiva, pero también se les colocaba menos marcapasos, desfibriladores o se sometían con menor frecuencia a reanimación cardiopulmonar. Contradictoriamente a lo que se recomienda, se observó, este es un estudio reciente hecho en Taiwán, que todavía se coloca con mayor frecuencia una sonda de alimentación en pacientes con demencia terminal que tienen cuidados paliativos frente a los que no lo reciben. Así ya para finalizar, entonces aquí enlisto algunos de los indicadores que hablan de mala calidad en la atención al final de la vida en pacientes con demencia. Insisto en la colocación de sondas de alimentación, la presencia de úlceras por presión también habla de que no estamos haciendo bien nuestro trabajo, que llevemos al paciente a atención de urgencia en un hospital o incluso que pensemos en hospitalizar a ese paciente que tiene demencia terminal, ya no decir el que ingrese a una terapia intensiva en los últimos 30 días de vida. De igual forma, si pensamos en trasladar de su casa a un hospice o de una unidad de cuidados crónicos a un hospice al paciente en la última semana de vida o en los últimos 3 días de vida, pues también se puede tomar como una mala praxis. Si lo vamos a hacer, tiene que ser de forma anticipada. Y el uso de antibióticos en la última semana de vida si estamos pensando en curar esa infección. Si es para controlar síntomas, pues se puede utilizar. Como conclusiones, la colocación de sondas de alimentación no aumenta sobrevida de pacientes con demencia terminal. La hidratación artificial vía subcutánea puede ser una medida de soporte en el cuidado de pacientes con demencia avanzada. Los antibióticos pueden utilizarse en demencia terminal para resolver infecciones o aliviar síntomas y deben evitarse intervenciones fútiles y medidas inapropiadas en la persona con demencia terminal que no influyen en su calidad de vida o en el confort que estamos buscando brindarles. Gracias.